Y el día de hoy, Dani, pues tenemos aquí en este espacio a Arturo Ramírez Verdugo, que él es investigador de Impunidad Cero y que él estuvo pues liderando esta investigación junto con el investigador también Roberto Durán. Ellos realizaron este informe que en sus conclusiones pues destaca que es muy necesario invertir más y mejor en las instituciones encargadas de seguridad. Darle la bienvenida a nuestro entrevistado Arturo Ramírez y pues obviamente que nos platique sobre este estudio, que nos platique qué entidades, ahora sí las conclusiones de este estudio, qué hallazgos tuvieron, qué entidades son las que están ejerciendo en México más recursos relacionados para reducir o para combatir la impunidad en los estados. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Romina, muy buenos días, Daniela, y buenos días a todo su auditorio. Pues con mucho gusto les comparto los principales resultados del estudio. Yo les diría que el primero y el más importante es que definitivamente nos falta invertir más en este tema tan relevante para todos los ciudadanos, para todas las empresas, que es el tema del combate a la impunidad. Fortalecer nuestro Estado de Derecho es fundamental y realmente creemos que es muy importante incrementar estos gastos. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Revisamos todas las cuentas públicas estatales desde el 2006 hasta la fecha y encontramos que el total de lo que los estados destinan al combate a la impunidad, que nosotros estamos tomando básicamente lo que se gasta en procuración de justicia, administración de justicia y seguridad pública, representa 172 mil millones de pesos, que para ponerlo en términos muy concretos es el 0.7% del PIB, o si lo vemos ya todavía más aterrizado, 3.7 pesos por persona al día. Claramente esto es insuficiente, y ¿cómo vemos que es insuficiente? Países con un mismo nivel de desarrollo como Chile, como Brasil, están gastando el doble o el triple en estas actividades, y por ejemplo también esto se compara muy desfavorable contra lo que las familias mismas gastan en temas de seguridad o de protección de su patrimonio, lo mismo que las empresas. Es más del doble de lo que gastan los estados. Quiere decir que nos falta gastar más en estos rubros. La segunda conclusión que tenemos en el estudio es que este gasto es muy disparejo, muy heterogéneo entre las diferentes entidades federativas. Como bien comentaba Romina, hay estados que están gastando más, hay estados que están gastando menos en estos temas. Por darles algunos números, las entidades que más gastan son la Ciudad de México, Chihuahua, Quintana Roo. Las entidades que menos recursos destinan a estos fines son, por ejemplo, Sinaloa, Puebla o Tlaxcala. Y además estamos viendo que hay una relación, es decir, las entidades que más dinero están gastando en este rubro son las entidades que mejor desempeño están teniendo en términos de el combate a la impunidad, en términos de violencia. Entonces, nuestro llamado en este estudio es hacia una mayor transparencia, primero, en términos de este gasto. En segundo lugar, hacia incrementar el gasto. Y en tercer lugar, lo que queremos es poner el tema en la agenda. Creemos que no hay gasto o suficiente gasto en estas áreas porque ni siquiera el tema del combate a la impunidad es un eje rector en los planes estatales de desarrollo. Solo 11 de las 32 entidades consideran el combate a la impunidad como un verdadero eje de desarrollo dentro de sus planes estatales. Y creemos que esto pues no es lo que debería de ser, considerando que la seguridad, la corrupción, que están claramente relacionadas con la impunidad, es el tema de preocupación número uno de los habitantes, y que una de las razones principales por las cuales las empresas no invierten es también el tema de seguridad, corrupción y la falta de un Estado de Derecho. Arturo, por ejemplo, estamos viendo que analizan el gasto de las secretarías de seguridad, y lo que la investigación arroja es que en la Ciudad de México es la que más gasta y Puebla es la que menos gasta. Esto es un gasto per cápita. ¿Cómo ven ustedes al momento de evaluar el gasto con los resultados? ¿Qué es de un estado que pues da más dinero en comparación con un estado que da menos dinero? Sí, mira, creo que es muy importante comentar que en términos generales, claramente encontramos esta relación. Los estados que más gastan son los estados que tienen mejores indicadores. Ahora, uno a uno a veces es difícil identificar
¿cuánto más gasto va a representar en que mejoren algunos indicadores de impunidad? Porque lo que todavía no alcanzamos, y es una investigación pendiente que queremos hacer después, es, por ejemplo, que ya hay estados que tuvieron un nivel bajo, digamos, o problemas de impunidad y ya crecieron su gasto, y en ese sentido lo que vemos hoy es que tienen un mal indicador, pero al mismo tiempo ya tienen bastante gasto porque ya están tomando cartas en el asunto, por decirlo de alguna manera. Entonces, el análisis detallado es algo que quisiéramos hacer en una siguiente entrega para justamente identificar, Daniela, como dices, dónde dentro de todo el proceso que lleva el combate a la impunidad, en la parte de la persecución, ¿no? Las policías, en la parte de la investigación, carpetas de las fiscalías, o ya en la parte de los jueces en el Poder Judicial, cada estado, dónde está enfrentando el cuello de botella y por lo tanto, dónde es mejor que invierta más recursos, porque, vaya, el proceso es bastante complejo del combate a la impunidad y no es lo mismo el peso gastado en policía que el peso gastado en procuración o que en impartición de justicia. Y pues lo que lo hace muy complejo, digo, nosotros creemos que hemos hecho un trabajo bastante completo en términos de poner las cifras sobre la mesa, pero nos falta compararlo con esto que dices de ver dónde deberíamos estar gastando el peso adicional, dónde con estas discusiones de presupuesto que se están teniendo hoy en día, hacia dónde debería cada entidad federativa mandarlo. Lamentablemente hoy no tenemos esa solución porque creo que va a depender de cada entidad federativa dónde tiene sus cuellos de botella y por lo tanto dónde debería estar mandando más recursos. Así es. ¿Qué, por ejemplo, es como una duda que me surgió ahorita, por ejemplo, como qué tipo de indicadores utilizaron o cómo midieron o qué tipo de indicadores y cómo midieron para encontrar si existe esta relación de la relación entre lo que se destina por parte de los estados a la lucha de la impunidad con los niveles de impunidad y sobre todo una de las cosas que queríamos preguntarte es qué otros factores se encontraron que estén relacionados con la impunidad. Ahorita hablabas de seguridad, entonces y se ha hablado mucho siempre que pues la impunidad genera mayor inseguridad. Sí hay entonces una relación entre el nivel de impunidad o que esté relacionada directamente con los niveles de incidencia delictiva y si también entre los factores de la impunidad podría haber factores sociodemográficos. Sí, muchas gracias. Y es justo otra de las secciones que creemos que es muy interesante del estudio. Básicamente estudiamos la impunidad basada en los indicadores que se publican actualmente de impunidad, por ejemplo, el indicador general de impunidad, el IGIMEX, pero también incorporamos otros factores como, por ejemplo, características sociodemográficas. Vimos si la impunidad o los niveles de impunidad están relacionados con, por ejemplo, temas de violencia familiar, violencia de género, movilidad social, un factor, pues la verdad es que nos sorprendió mucho la muy buena relación que existe entre la eficiencia en la procuración de justicia y, por ejemplo, el tema de movilidad social medido como la capacidad que tienen cualquier persona de subir en los estratos sociales debido a la educación, debido a conseguir empleos cada vez mejor remunerados a lo largo de su vida. Esos indicadores que básicamente tomamos de otras investigaciones también de impunidad cero, lo que fuimos haciendo es mezclarlos y ver qué tanto se relacionan con la impunidad. Y como comenta Romina, la verdad es que fueron resultados muy sorprendentes y creemos además muy interesantes. Por ejemplo, la efectividad en la procuración que esté relacionado con este factor de movilidad social nos hace ver, o por ejemplo, en otro de los casos, la violencia en general medida, digamos, en su parte más cruda, como los homicidios dolosos en una entidad federativa, muy altamente relacionados con la violencia de género y violencia familiar. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que lo que estamos viendo es algo que se ha estudiado mucho en la literatura, pero tal vez a nivel más anecdótico, que tenemos una descomposición del tejido social. Y esa descomposición del tejido social está impactando en la capacidad de los estados para generar mejores indicadores de impunidad. Y entonces,
creo que esto, digamos, todavía creo que falta mucho por estudiarlo y nosotros estamos poniendo un granito de arena en esta investigación, pero queremos empujar a que más investigadores, alumnos de universidades dediquen sus tesis a estos temas. ¿Para qué? Para que se puedan diseñar mejor las políticas públicas. Creemos que políticas públicas que traten de alguna manera recomponer el tejido social van a tener también un impacto en el que cada uno de los pesos gastados en estas tres labores de impartición, procuración y seguridad pública van a tener una mejor rentabilidad social. ¿Por qué? Porque ya recomponemos también el tejido social y la sociedad misma puede ayudar al gobierno a mejorar los indicadores de impunidad. Arturo, yo tengo una última pregunta. Estamos hablando y por lo regular, pues podríamos quedarnos como en el asunto de, bueno, estos destinaron más, estos destinaron menos, estamos viendo cómo se refleja en el combate a la impunidad, pero ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿Encontraron como un buen nivel de rendición de cuentas? Porque también estos presupuestos destinados a seguridad suelen ser opacos, suelen ser entregados como sin ser muy específicos en qué se está gastando, porque perfectamente podríamos estar hablando de X estado que está destinando una buena cantidad de dinero a la seguridad, pero pues cómo saber si se está gastando bien, si se está gastando de manera correcta. ¿Ustedes batallaron para dar con este asunto de la rendición de cuentas? Sí, yo creo que ahí me gustaría comentar dos temas. Uno, la verdad es que lo que hemos construido es una base de datos desde el 2006 y si vemos el número de datos que existen en 2006 contra lo que ya existe hoy, hay una gran diferencia. Es decir, ha mejorado la transparencia, pero aún creemos que falta más transparencia. ¿Por qué? Porque los datos son difíciles de encontrar. Muchas entidades federativas reportan los datos solo de lo que gasta una dependencia, por ejemplo, la Procuraduría, pero luego ya no hay más desagregación, de tal manera que nos permitiera encontrar esto que comentas, Daniela, que es muy importante, ver qué también se gasta. Nosotros no estamos realmente teniendo la capacidad de decir si hay, por ejemplo, tantos funcionarios o cuál es el sueldo de los policías y ver específicamente cuánto se está destinando a pagarle a los policías cuando hablamos de, por ejemplo, seguridad pública. No tenemos esa capacidad y eso es, la verdad, muy lamentable, porque entonces, si no hay información, como bien dices, no hay la capacidad de rendición de cuentas, porque pues nadie lo puede calcular y creemos que eso es justamente uno de los temas importantes de este estudio, ponerlo en la agenda para que como ciudadanos estemos incentivando a los gobiernos a que den cada vez más datos. Cabe destacar, este estudio está construido exclusivamente con lo que aparece en las páginas de internet, no vía solicitudes de transparencia, pero creemos que no debería ser necesario una solicitud de transparencia para obtener estos datos, debería ser algo que esté disponible para todos, ¿no? Sí, sin duda. Claro. Pues muchísimas gracias Arturo Ramírez por esta investigación. Se puede ver, me imagino, en la página de Impunidad Cero o cómo la pueden encontrar las personas que estén un poco más interesadas en conocer este informe. Sí, así es. Tanto el estudio como todas las bases de datos que construimos, como les comento, desde el 2006, así como todos estos indicadores que les platico, sociodemográficos, de violencia, de movilidad, están disponibles en la página de Impunidad Cero en www.impunidadcero.org. Y pues no me queda más que agradecerles, Daniela, Romina, por la invitación y el espacio. A ti, Arturo, muchas gracias por estar aquí en Café y Noticias y esperemos no sea la primera y última vez que andes por acá. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.